Hoy sí. Dios me les bendiga, muy buenas tardes. Nosotros vamos a continuar con lo que es el estudio del Evangelio de Mateo. Me gustaría por favor que abrieran sus Biblias exactamente en Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13. Cuando lo tengan, por favor, si el que se pueda poner de pie que lo haga, si no, pues quédense sentaditos, no hay ningún problema. Aquí lo que cuenta es la intención que hay en nuestros corazones para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que nosotros lo podamos leer, ¿me avisa? Amén. Muy bien, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Dice la Escritura, Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Digámosle: Padre, una vez más estamos reunidos delante de tu presencia, con la única intención, Yahweh, de escuchar tu voz y que tú, Señor, nos puedas guiar a través de lo precioso de tu Escritura. Muéstranos, Señor, aquello que está escondido, aquello, Señor, que es como un tesoro para aquel que lo busca y el que lo encuentra. Vale mucho más que el oro, vale mucho más que la plata, vale más que mucho o cualquier metal precioso que pueda haber, porque es sabiduría para vida eterna. Padre, en el nombre de Yeshua, tu Hijo, yo te pido que por favor nos bendigas. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, y que mientras predicamos, mientras mis hermanos escuchan tu palabra, tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, Señor, camina entre medio de nosotros y haga las sanidades en nuestros cuerpos que nosotros necesitamos. Haga la limpieza en nuestro corazón, purifique nuestra alma. Y si hemos pecado, porque sabemos que a diario cometemos pecado, sea físico, sea espiritual, sea de pensamiento, no hay nadie que no peque. Esta tarde nosotros te decimos, por favor, perdona nuestras ofensas. Quedamos reunidos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Muy bien. El Padre Nuestro, el tema del mensaje, Padre Nuestro, parte 3. Lo hemos dividido. Parte 1, la glorificación a Dios. Parte 2, parte de nuestras necesidades. Y la parte 3, que es la parte del ser humano, pero la necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque hay necesidad física, sea de una enfermedad, sea de tener alimento, sea de tener trabajo, sea de tener ropa. Hay muchísimas necesidades. Pero hay algo muy importante para nosotros como hijos de Dios, y es la necesidad espiritual. Porque nosotros por lo que tenemos que preocuparnos es por nuestra espiritualidad y por nuestra alma y por la salvación de la misma. Fíjense que lo que nosotros tenemos como la Reina Valera, como la versión Reina Valera, dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero yo le voy a leer en este momento una parte, bueno, los mismos versículos, solamente que en la traducción Kadosh, para que usted pueda escuchar cómo dice. La traducción Kadosh dice de la siguiente manera: perdona el mal que hemos hecho, como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Miren qué interesante esta traducción. Dice el versículo 13: y no nos conduzcas a prueba fuerte, sino guárdanos salvos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. La traducción Dios habla hoy. Dios habla hoy, que es la más fácil para leer, dice: perdónanos el mal que hemos hecho, lo mismo que la Kadosh.
así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. El versículo 13 dice, no nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Miren qué diferente está la traducción. Y la siguiente versión que yo les traigo, es nada más para que lo escuchemos cómo está, cómo suenan diferentes, es la traducción Pechita. Así se llama, no es que sea delgada, no, es la traducción Pechita. Dice, perdona nuestras deudas así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas entrar en la prueba. Miren qué diferente. No nos hagas entrar en la prueba, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre y para siempre. Si hay algo muy interesante en las tres más la Reina Valera que nosotros tenemos, es que dice, perdónanos. Perdónanos, perdona nuestras ofensas, perdónanos nuestras ofensas. Pero también en la misma dice, ¿cómo nosotros, qué dice? Hemos perdonado. Ahí, así dice, tiene estos dos detalles, perdónanos, pidiendo perdón, y a la misma vez nosotros decimos, perdónanos, porque nosotros hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido. Antes de continuar, algo muy interesante sería lo que voy a hacer. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdonado a alguien que nos haya ofendido? No me lo contesten, pero sí me gustaría que nos tomáramos un minutito para pensar y poder decir, Señor, ¿hay alguien a quien yo no haya perdonado? ¿Me lo podría recordar? Y que el Señor en este momento le baja así, le fluya la información y le diga, no, perdón, ¿te acordás allá cuando tenías 4 años y alguien te quitó un mango? Todavía no has perdonado a esa niña que te robó el mango. No, fíjense que se puede hacer broma, pero puede ser. ¿Se acuerdan que parte de algo malo en nosotros, en nuestro corazón, y que puede llegar a traer enfermedades, es una raíz de amargura? Y si nosotros no hemos perdonado a alguien, esa raíz de amargura está en el corazón y esa se está enraizando tanto que si nosotros no la podamos y no la sacamos de ahí, nos va a seguir haciendo estorbos. ¿Para qué forma? Para la comunión con nuestro Dios. Así es de que antes de continuar, si alguno de nosotros, hermanos, en verdad no ha perdonado algo que alguien haya hecho contra nosotros, sea lo que sea, en este momento, ahí donde usted está, simplemente dígale en su corazón, Señor, si yo no he perdonado a alguien y Dios le está poniendo en el corazón el rostro de alguien, es porque Dios le está diciendo, perdonadlo, perdonadlo, perdonadlo. Así de que, dicho esto, continuemos. Entonces, dice la Escritura, perdónanos como en teoría nosotros ya hemos perdonado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo no puedo llegar delante de Dios en la noche y decirle, Padre, vengo delante de ti, Señor, te doy gracias, y si yo he pecado este día, yo te pido que por favor me perdones. Yo puedo llegar así, pero qué tan válida va a ser mi oración delante de Dios si yo le llego pidiendo perdón y en la mañana me ofendieron en mi trabajo y yo fui incapaz de perdonar y me creí más que Dios, porque si Él no perdona, Él perdona y yo no perdono, es porque yo, un ser humano cualquiera, se cree superior que Dios. ¿Ven cómo está tremendo el no perdonar a alguien? Independientemente, hermanos, lo que nos hayan hecho, nuestro deber es no guardar rencor. No guardar rencor. Porque si yo estoy con la raíz de amargura, no es que hace 10 años vos me hiciste esto y yo no te he perdonado. Entonces, perdóneme, hay algo en la ecuación cristiana en nuestras vidas que no está funcionando. Porque la Escritura es clara. Y la Escritura dice que yo debo perdonar a aquellos que me han hecho daño para que la misma ecuación que yo quiero que funcione
Dios conmigo, yo la tengo que hacer con mis hermanos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Muy bien. Fíjense que algo muy interesante es que en el Evangelio de Lucas capítulo 11 nosotros encontramos una parte del Sermón del Monte. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 4, no lo busques, si quieres solamente anótelo. Ahí dice algo muy diferente. Ahí dice, perdona, dice así, perdona nuestros pecados. Ahí sí dice, y ahí sí menciona la palabra pecado. Nuestros pecados. Ahí sí, el Evangelio de Lucas sí utiliza la palabra pecado. Y lo voy a poner acá para quien lo pueda ver o si ustedes lo quieren anotar. Es exactamente Lucas capítulo 11, verso 4. Lucas 11, 4. Ahí sí aparece la palabra perdona nuestros pecados. Miren qué interesante. Lo que no lo dice Mateo, sí lo dice el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 4. Dice, perdona nuestros pecados. Ahora les voy a enseñar algo un poquito más interesante. Y así nos vamos a ir. De interesante en interesante. La palabra que nosotros, si nosotros vimos en las otras dice deuda, ¿verdad? Las otras dice deudas. Vamos a ver por qué en una dice deudas y por qué en otro dice pecado. Porque cuando alguien no conoce la escritura, ni conoce el judaísmo, puede decir la Biblia se equivoca o la Biblia se contradice. En una dice que debo perdonar al que me debe dinero y en la otra dice que debo perdonar a quien me ha ofendido el pecado. Pero ahí viene el detalle. Fíjense que la palabra deuda, voy a poner acá, la palabra deuda, que es en griego opelemata, es un modismo para la palabra pecado. O-P-H-E. Le voy a poner el puntito ahí, así. Amartías, en griego también. Así. La palabra pecado es amartías en griego y la palabra deuda es opeleimata en griego. Lo que yo les quiero explicar en este momento es que en el judaísmo, tanto la palabra deuda como la palabra pecado se utilizaban en un modismo y las dos daban a entender lo mismo. Es ahí donde nosotros podemos ver que Mateo dice deuda y Lucas dice pecado. Entonces, ¿hay un error entre los dos escritores? No, en ningún momento. Lo que sí es que el modismo hebreo o el modismo judío en la forma de platicar es lo mismo, deuda como pecado, lo toman igual. Es como nosotros, pa. ¿Cómo se le dice a un niño? Usted le puede decir niño, le puede decir bicho, le puede decir cipote. Bebé. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es nuestro modismo, como salvadoreños, nuestra forma de hablar. Entonces, en el judaísmo también hay modismos, que si nosotros no los comprendemos y no los entendemos, podemos decir que están equivocados los dos evangelistas. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿por qué deuda y por qué pecado en el modismo dan a entender lo mismo? Porque se mide la acción cometida en parte a quien la recibe, y en este caso las dos es una ofensa o una deuda delante de Dios. Ese es el detalle. Por eso es que David en el Salmo 51:4 dice: contra ti y solamente contra ti he pecado. Porque yo, mire, es así, yo puedo cometer un pecado contra una persona
y yo vengo delante de la persona y le digo, perdóname, me equivoqué. Pero si yo le digo a la persona que me perdone, pero yo no le pido perdón a Dios, la persona me puede perdonar lo que yo hice contra aquella persona, pero yo todavía sigo en la deuda o en el pecado delante de Dios. Entonces, el pecado, que es errar al blanco, que es quebrar un mandamiento de la ley o de la Torah, es directamente una ofensa contra nuestro Padre, contra Dios. Así es, correcto. Entonces, aquí podría venir la siguiente pregunta. Yo no sé si usted ya se la hizo, pero la pregunta que nosotros deberíamos de hacernos como seres humanos justificados por la sangre de Cristo, lavados de nuestros pecados, es: ¿por qué Jesucristo nos enseña a decirle perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado, si nosotros ya hemos sido lavados, limpiados y perdonados? ¿Por qué el Señor nos llama en la oración del Padre Nuestro a pedir perdón por un pecado? Si cualquiera podría decir otra vez, hermano, pero ahí hay un error teológico, porque si Cristo ya nos perdonó, ¿por qué en la oración del Padre Nuestro volver a pedir perdón? ¿No se habían preguntado eso? Y el detalle está de que el Padre Nuestro es una oración prácticamente diaria. Y acuérdense que nosotros, como seres humanos, a diario cometemos errores. Entonces, la oración del Padre Nuestro está diseñada para que nosotros en una comunión a diario, no un día sí, un día no, sino en una comunión a diario, podamos llegar, 1, glorificar a Dios, 2, glorificar su nombre, 3, pedir por nuestro pan diario necesario, 4, pedir porque nos perdonen nuestras deudas o nuestros pecados que hemos hecho a diario. Entonces, ¿qué nos enseña el Padre Nuestro? Que el Padre Nuestro es una oración, no una oración que yo voy a repetir la misma oración todos los días, no. Nos da una enseñanza a que a diario yo tengo que llegar delante de Dios a alabarlo, glorificarlo, exaltarlo, a pedir por mis necesidades físicas y a pedir por mis necesidades espirituales. Usted me va a decir, hermano, ¿qué pasa si yo dejo de orar? ¿Qué sucede, hermano, si nosotros dejamos de orar? Miren, es una ecuación bien básica. Creo que puedo borrar, ¿verdad? Sí. Es una ecuación bien básica. Imaginémonos el día lunes. Yo el lunes vengo y no oré. Así de sencillo, no oré. Pero el día lunes yo pequé. El día martes yo no volví a orar. Ni el día miércoles, ni el día jueves, ni el día viernes. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo, como soy un pecador y peco a diario, ¿qué sucede? Simple y sencillamente voy sumando mis pecados, voy sumando mis pecados, voy sumando mis pecados, voy sumando mis pecados. ¿Y qué es lo que me ocasiona a mí como pecador? El ir sumando mis pecados. ¿Qué me puede ocasionar a mí como ser humano pecador el ir sumando yo mis pecados? Que se puede morir la persona y yo ir con los pecados ahí y no se va a salvar. No, de salvarse siempre es salvo. El problema es que nosotros caemos en las garras de Satanás. ¿Por qué? Porque nos convertimos en esclavos del pecado. Entonces, ¿qué es entonces en esencia el Padre Nuestro? El Padre Nuestro, nuestro Señor nos lo dejó para que nosotros comprendamos que a diario nosotros tenemos que entrar en comunión con nuestro Señor. Eso es todo. Veamos un poquito más adelante. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. No lo busquen, si quieren solamente anótenlo, yo se lo voy a leer. La primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1 dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que la Escritura acá nos deja y nos dice si alguno hubiese pecado? No, miren, la Escritura
a lo largo de la palabra, a nosotros nos va a enseñar que como seres humanos a diario podemos pecar. A diario se nos puede salir una mala palabra. A diario se nos puede salir un mal pensamiento. A diario podemos cometer un pecado. Por eso la Escritura es clara y dice, si alguno hubiera pecado en el transcurso del día, antes de llegar a orar, abogado tenemos con el Padre. Y ahí es donde yo llego y le digo, Padre mío, perdona mis pecados que he cometido este día, y yo perdono a aquel que me haya ofendido. Ahí está. Y te lo pido en el nombre de Jesucristo, a quien yo tengo como abogado. Ahí está la oración. Por eso Juan dice, si alguno hubiera pecado, hace 3 semanas, no. Hace 5 meses, no. Hace 1 año, no. Esto es a diario. O levánteme la mano aquí, ¿quién se baña cada semana? ¿Verdad que no? ¿Por qué nos bañamos a diario, hermano? ¿Qué es el efecto de bañarnos a diario en nosotros? Es una forma de asearnos, de limpiarnos. Pero nosotros nos estamos aseando y estamos limpiando nuestro cuerpo físico. ¿Y ustedes creen que si nuestro cuerpo físico tiene la necesidad de ser limpiado, acicalado, qué sé yo, bien enjabonado, bañado, lavado, como usted quiera? Si nuestro cuerpo físico tiene esa necesidad, ¿cómo creen ustedes que nuestra alma no tiene la necesidad también de limpiarse a diario? ¿Han visto los gatos cómo se acicalan? Lo dije acicalar. ¿Sabían ustedes que los gatos, cuando usted vea, dícenlo, que quien tiene gato y ve que su gato no se acicala es porque el gato está en depresión? Es muy probable que de repente se pierda de la casa, se extravíe y se fue a morir a otro lado. Porque el gato es delicado, el gato se acicala con su lengua. Y la recomendación que dan es cuando pasan días y que ven que el gato no se limpia, no se autolimpia, la recomendación que le dan es que bañe al gato, para que el gato se vuelva a sentir limpio y no caiga así como en desánimo, en depresión. Ahora bien, si los animalitos se limpian, nosotros también nos limpiamos cuando nos bañamos. Ahora bien, ¿qué es entonces la oración pidiendo perdón? Es una forma de limpiarme, es una forma de limpieza espiritual que Dios ha diseñado para nosotros. Porque si yo no limpio mi alma a diario, mi alma va agarrando escarcha, mi alma va agarrando mugre, mi alma va agarrando suciedad. Y de repente, ¿qué pasa? Esa suciedad, esa carga de pecado, ya no me va a dejar orar. Esa carga de pecado ya no me va a dejar leer la Biblia. ¿Por qué? Porque yo estoy más para allá que para acá. O sea, hablando en el ámbito espiritual, a lo sucio, a lo oscuro. ¿Por qué? Porque yo ya empecé a acumular en una bolsa, en un saco de yute, todos los pecados que yo no estoy poniendo delante de mi Dios a diario. ¿Cada cuánto, hermano? A diario. Y lo bonito es que nosotros, como decía la alabanza, Señor, llévame a tus atrios, nosotros podemos llegar hasta el trono del Padre en oración sin necesidad de un intercesor, nada más que Cristo. Amén. Por eso dice la primera carta de Juan, capítulo verso 1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo dice la palabra. Nadie más, nadie más. Es más, me acabo de recordar. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo va a lavarle los pies a sus discípulos? ¿Qué es lo que dice Pedro? No, le digo, a mí no me laves, yo no quiero ser lavado por ti. Si alguien tiene que lavar a alguien, le dijo, soy yo a ti y no tú a mí. ¿Y qué le dice? ¿Qué le contesta a nuestro Señor? Pedro le dijo, todos están lavados, hablando del ámbito espiritual, todos están lavados a través de la palabra. Pero es necesario que se lave los pies. Ahí está la enseñanza. Todos estamos limpios, todos estamos justificados, todos estamos perdonados por lo que sucedió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso. Pero, pero a diario necesitamos acicalarnos. A diario necesitamos nosotros llegar a pedir perdón delante de Dios.
Continuemos. Ahora bien, algo que nosotros no tenemos que creer o pensar es que cuando nosotros le decimos perdona nuestros pecados porque nosotros hemos perdonado, es que Dios nos va a perdonar porque nosotros hemos perdonado. No, cuidado con eso. Porque cualquiera puede decir, como yo ya perdoné, ahora tú me tienes que perdonar a mí. ¿Y hacer lo que? Exigencia. Y no es así, no es exigencia. Es por su gracia que nosotros somos perdonados. Con eso. Muy bien, me gustaría que hoy sí, en su Biblia póngale un separador ahí donde estamos en Mateo. Y vámonos a Mateo capítulo 18, versículo 23. Mateo 18, 23. Me avisan cuando lo tengan. Mateo capítulo 18, versículo 23. Amén. Voy a poner acá. Estamos viendo el perdón nuestro. Nuestro Señor da una parábola. Y vean lo que dice la parábola. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía. ¿Cuánto le debía, hermano? 10.000 talentos. Le debía 10,000 Talento. talentos. Ok. Sean dólares. Talentos. Ahora comencemos a descifrar esto. Un talento, voy a poner aquí, un talento es igual o equivalía a 6,000 denarios. Me iba a preguntar y dije, no, es que no sepa cuánto equivalía. ¿Ah? Te iba a preguntar que a cuánto equivalía un talento y dije yo, no, mejor no, dije, no va a ser que no sepa, dije yo. ¿Qué pasa? Un talento equivalía a 6,000 denarios. Ahora bien, si la deuda eran 10,000 talentos, nosotros tendríamos que multiplicar 10,000 por 6,000. Y esto nos va a dar un total de 60 millones de denarios. Y quieren ver algo más asombroso. Mateo capítulo 20 nos dice que un denario, un denario es igual a un día de salario. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos días debía de trabajar este susodicho para pagar su deuda? Guarde de generación a generación. ¿Verdad? Déjame cuánto 365. Trabajamos desde los 20 años hasta los 60, estamos hablando de 40 por 40, igual. Gran deuda. Son 14,000. Nosotros andamos trabajando un promedio de 14,000 días por año. No, 14,000 días por vida. ¿Se pueden imaginar cuántas vidas tenía que trabajar este cristiano para pagar esa deuda? Ahora la pregunta sería, ¿por qué nuestro Señor
utiliza este ejemplo en esta parábola para demostrarnos esto. Solo adelántense por favor 2 capítulos, vean Mateo 22. Solamente ese versículo, lo único que quiero es que comprueben esto, que un denario es igual a un día de salario. Trabajar en el campo en aquel tiempo, en los tiempos de nuestro Señor, la paga por un día era un denario. Dice Mateo 22, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Ahora sí, regresemos a Mateo 18, 23. Entonces, ¿de cuánto era la deuda? Hablando en días laborales, de 60 millones de días laborales. Entonces, ¿qué es lo que nuestro Señor nos quiere enseñar en esta parábola? Leámoslo nuevamente desde el versículo 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Qué quiere decir? Les mandó a llamar. ¿A quiénes les manda a llamar? A todos aquellos que le debían. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuál es la enseñanza nada más en este versículo? Es que la deuda que esta persona tenía, pero lo vamos a hacer más real, y de nombre le vamos a poner yo, para que el que lo lea se identifique, sin ponerle otro nombre, simple y sencillamente yo. La deuda que tenía yo, diga conmigo yo, la deuda que tenía yo era impagable por mis propias fuerzas. A eso se refiere la parábola. Que nosotros, por más que querramos, por más que hagamos, nuestra deuda para poder entrar al reino de los cielos es inalcanzable. Entonces dice, y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 25. A este, como no pudo pagar porque la cantidad era exageradamente grande, ordenó su señor venderle a él, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Y aún vendiendo todo eso no le alcanzaba. 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es como cuando nosotros llegamos delante de Dios en oración, va, Señor, perdóname porque, ay Señor, me colmó la paciencia y tuve que responderle. ¿Qué estamos haciendo nosotros sabiendo que Dios es un Dios justo? Pidiendo perdón por nuestros pecados. Así está este. Así está ¿quién? Yo, pidiendo perdón por lo que ha hecho. Sabiendo que si Dios no te perdona, esa carga de ese pecado, de ese día, la vas a cargar hasta que tú te mueras. O hasta que nosotros muramos. Si Él no perdona. Entonces, aquí entra la misericordia. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, y eso fue lo que movió el corazón de Yahweh ahí en el reino de los cielos, y dijo, los seres humanos jamás van a poder pagar su pecado. Ayúdenme, tenemos que tener una solución para que esto no se pierda. ¿Cuál era? Que viniera nuestro Redentor. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cómo nos perdona a nosotros la deuda? A través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a unos, ¿qué dice? De sus consiervos, que le debía, ¿cuánto le debía? 100 denarios. 100 denarios. Eso era todo. ¿Era pagable esta deuda? Claro que sí. 100 días de trabajo. Era pagable. Era una deuda pagable. Entonces dice que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba, diciéndome, paga lo que me debes. Cuando dice le ahogaba, no es que le estuviera diciendo así cara a cara, mira, y cuando me vas a pagar las fichitas que me debes. No, es
que lo había agarrado del cuello, porque la única manera de ahogar a alguien es asfixiarlo, lo tenía del cuello así, mire, pagame lo que me debes. Así vamos nosotros los seres humanos, ¿va? No era aquello que era muy constante, o sea, que digamos, como lo asfixiaba, pues, o sea, no. No, era con acto de violencia. Entonces dice, le ahogaba diciendo, me paga lo que me debes. Entonces su consiervo, hincado de rodillas, postrado a sus pies, dice, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Son las mismas palabras que utilizó él cuando estaba pidiendo perdón. Son las mismísimas palabras. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno es misericordioso y el otro no. Vean lo que dice después. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahí está. Perdona nuestros pecados, como nosotros hemos perdonado a quien nos ofende. O digamos de otra manera, perdona, Señor, mis deudas, porque también yo he perdonado a aquel que me ha ofendido. Ahí está. Estaba haciendo todo lo contrario. Había sido perdonado, pero era incapaz de perdonar. ¿La verdad que no hay nadie aquí que cree que es incapaz de perdonar? No. Ya hemos perdonado. No hay nada ahí que nos esté estorbando. ¿No? Bueno, gloria a Dios si no es así. Entonces, 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahí está el detalle, vean lo siguiente. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos, que dicen sus ofensas. Miren qué tremendo está esto. Ahora, ya lo vimos físico, lo acabamos de ver físico. Y que lo ahoga, que le llora, que le hinca, que le pide perdón, que esto, que termina preso. Veámoslo espiritualmente. Veámoslo espiritualmente. ¿Por qué la gente dice, yo siento que mis oraciones no tienen respuesta? ¿Por qué hay gente que se queja y dice, yo siento que tengo el cielo como que fuera de cobre, lo siento pesado? Yo vivo un día cansado, yo siento que mi vida está agobiada, yo siento que me pasa esto, yo siento que acabo de salir de la casa y regreso exageradamente agotado, yo siento esto, yo siento aquello. Y es una turbación espiritual la que tienen, pero ¿por qué creen ustedes que es? Por el que él ha sido entregado a sus verdugos. ¿Quiénes son sus verdugos aquí en la tierra, hermano? Espiritualmente hablando, los demonios. Los demonios. Entonces, cuando alguien no perdona, lo que anda es un nido así, mire, de mazacuata dentro del corazón que no me deja hacer nada. Así de sencillo, eso es todo. Eso es todo. Y adivinen dónde hacen sus casitas los demonios. Donde hay falta de perdón, donde hay falta de piedad, donde hay falta de misericordia, donde hay falta de amor. Ellos ahí están. Ahí están. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor dice, Rafael, yo te perdoné y te limpié y te lavé y te purifiqué y te perdoné hasta el último pecado que habías hecho. Te perdoné hasta la última deuda. Pero tú eres incapaz de perdonar. Entonces, como eres incapaz de perdonar, lleva una vida cargada, espiritualmente hablando. Ahí están las prisiones. Ahí están las prisiones de oscuridad. Ahí están las prisiones. Ahí están las cargas espirituales que la gente siente. ¿Por qué la gente dentro de las iglesias no somos libres espiritualmente hablando? Porque todavía no hemos aprendido a perdonar. Yo siguiera ahí, pero yo le puedo decir un montón de cosas. Pero yo estoy en el perdón, porque no somos capaces de perdonar y andamos cargando todo ese rencor dentro de nosotros. El nudo. Ese gran nudo de mazacuata.
¿Por qué? Porque no perdonamos. Porque no perdonamos. Y si el Señor mismo nos está enseñando que la base para llevar una vida tranquila, libre de ataduras espiritualmente, es el perdón. Es el perdón. Sí, amén. Entonces, regresemos a Mateo capítulo 6, versículo 14. Dice el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la Escritura? Que si nosotros perdonamos, también Dios nos va a perdonar. Pero si nosotros somos incapaces de perdonar a alguien que nos ofendió, ¿cuánto? 5 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás. Entonces, ¿cómo vamos a llegar nosotros a pedirle perdón a Dios si nosotros somos incapaces de perdonar? Y lo dice claramente el versículo 14. Porque si perdón, porque, miren, digan, lo siento así, díganlo así, miren. Porque si yo perdono a quien me ha ofendido, mi Padre me va a perdonar a mí. Amén. Ahí está el juego de palabras, traducido al español. Y vean lo que dice el siguiente, el 15. Mas si yo no perdono a quien me ofenda, tampoco mi Padre que está en los cielos me va a perdonar. Ahí está. ¿Por qué? Porque yo busco a Dios, perdóname la palabra, pero la siento en la punta de la lengua, yo busco a Dios hipócritamente. Porque llego dándome golpes de pecho pidiéndole perdón, cuando yo soy incapaz de perdonar a aquella persona que me ha ofendido. Ahí está el detalle. Fuerte, sí, fuerte, pero mejor que sea fuerte y que duela y que estorbe a la misma vez la palabra. Pero eso es todo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si vos perdonás, yo te perdono. No es tan sencillo y tan clarito como el agua. Pero si vos no perdonás, entonces no vengas a mí pidiéndome perdón, porque vas a salir tal cual llegaste delante de mi presencia. Ahí está. Ahí está el detalle. Y vean, no crean que me lo salté. Mateo capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos, que dice la Escritura, del mal. Ahora bien, comencemos. ¿Puede Dios tentarnos? ¿Puede Dios ponernos en tentación? ¿Puede Dios ponernos a prueba? Santiago dice que no. Santiago dice que no. Pero la Escritura nos demuestra que sí. Así como Job, Yo digo que sí, ¿verdad? Es que sí, claro que sí. Pero ¿por qué lo hace Él? ¿A quiénes prueba el Señor? A aquellos que son capaces de resistir la prueba, porque Dios los va a hacer dar un paso más. Sencillo, por cuestión de tiempo. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Después de que Abraham tenía más de 90 años de no tener hijo. Abraham le dijo, agarra tu único hijo que tienes, Isaac, y te me vas para el monte Sinaí, te llevas leñita, te llevas fuego y me lo vas a sacrificar en el monte Sinaí. ¿Era una prueba eso o no era una prueba? Sí, Una prueba de fuego. era una prueba de amor. Era una prueba de fuego para ver qué era lo que había en el corazón de Abraham. Si Abraham iba a amar más a su hijo que al mismísimo Dios. ¿Por qué? ¿Cuál era el anhelo más grande de Abraham? Tener un hijo. Viene Dios y se lo da. Y dice Dios, quiero ver hacia dónde está inclinado tu corazón. ¿Amás más a tu hijo o me amás más a mí? ¿Qué hubiera pasado si Abraham desobedece? ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera dicho,
No, Señor, con que antes me lo diste, ya pasaron tantos años y quieres que te lo vaya a matar si yo ya no voy a poder tener otro. Él dijo, lo que tú quieras, y se lo llevó. Ahora bien, imagínense a Abraham toda esa noche. ¿Cuántas veces nos hemos desvelado pensando en un problema? Ahora imagínense a Abraham toda esa noche pensando que tiene que tomar a su hijo en la mañana, que tiene que llevarse la leña y que tiene que irlo a matar. El pensamiento de ese hombre. Y no me digan que en su momento Abraham no flaqueó porque es hombre. Flaqueó, claro que flaqueó. Claro que en su momento le hacía dar cuenta a pensar y había dicho, Señor, ¿y por qué? Como nosotros también flaqueamos y somos humanos. Ese hombre flaqueó, pero pudo más su amor por Dios y dijo, bueno, vámonos, amaneció, caminemos. Que si Dios quería algo hay que hacerlo. ¿Y con qué lo premió el Señor? Con una descendencia tan grande que ni las estrellas la pueden contar. ¿Lo probó? Claro que lo probó. Veamos otro punto sencillo. Israel en el desierto. Y cuando digo Israel es toda la nación. ¿Qué le dijo? Porque yo te hice caminar por el desierto 40 años para probarte y para saber qué había en tu corazón, le dijo. Ahí está la prueba más grande. Ahí está la prueba más grande. ¿Por qué? Porque en los momentos de prueba es donde Dios prueba nuestros corazones. Es donde Dios sabe lo que nosotros somos capaces de hacer. Si vamos a soportar o si vamos a estar de pie o si simple y sencillamente vamos a decir, no, Señor, yo no quiero nada con esto, me voy. Ahí está la prueba. Si somos aprobados o no. ¿Qué es lo que Dios prueba entonces, hermanos? Nuestro corazón. Si nuestro corazón está más dado a Él a pesar de lo que estemos pasando. Veamos a Jesucristo en el huerto. El Señor, claro que sabía la prueba que le venía. Él ya sabía de qué manera lo iban a matar, cuántas veces lo iban a golpear, él lo sabía. Y más, sin embargo, en ese momento de prueba él le dijo, pasa de mí esta copa si es tu voluntad, pero que no se haga mi voluntad, le dijo, sino la tuya. A pesar del sufrimiento que venga, le dijo, yo me voy a someter a ti para hacer tu voluntad. Ahí está el detalle, probado. Y si fue probado él, ¿quién dice que no vamos a hacerlo nosotros? Pero en la oración dice, y no nos metas en tentación. Pero miren, las otras versiones, esta era la Kadosh. La versión Kadosh dice de la siguiente manera, y por eso me gustó, porque la versión Kadosh dice, y no nos conduzcas a prueba fuerte. Ahí está el detalle. En otras palabras, dígale, Señor, ten misericordia de mí. Ahí está la palabra. Por eso es la oración. Por eso es la oración. Y entonces, hoy sí, ya para cerrar, me gustaría que buscaran un versículo. Con este vamos a cerrar. Siempre Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿Me dicen cuando lo tengan? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué les dijo el Señor como recomendación? Velar y orar para que no caigáis o entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto para velar, para orar, para ayunar, para buscar de Dios, para congregarse, para leer la Biblia, para orar en la noche. El Espíritu está dispuesto. ¿Por acaso no siente usted por rato el momento así de decir, Señor, voy a cerrar todo y voy a ir a orar un ratito contigo? Pero de repente llega el teléfono a su mano y ya no lo hizo. El Espíritu, dice la Escritura, está dispuesto, mas la carne es débil. Pero ¿cuál es el consejo principal de este versículo? Es velar y orar para que no caigáis en tentación o para que no seas metido la tentación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Orar y velar. Entonces, cerremos. ¿Cuál es la intención principal del Padre Nuestro? Es que nosotros aprendamos a adorar
a exaltar, a glorificar su nombre, a darle el lugar que a Él le corresponde como Rey y como Señor. Pero también luego después de eso es a orar y a pedir por mis necesidades. Cuando dice danos el pan de cada día, es a orar y a pedir por mis necesidades y las necesidades de mis hermanos. Y el Padre Nuestro cierra con mis necesidades espirituales. ¿Y cuál es la primera de ellas? El perdón. Porque alguien que no ha sido perdonado, perdónenme, todos sabemos por dónde van. Para el infierno. Para el infierno. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros aprendamos a orar desglosando el Padre Nuestro, dándole la prioridad a Dios como Padre, a mis necesidades y también mis necesidades espirituales. Amén. Sí, amén. Muy bien, oremos. Démosle gracias a Dios. Cerremos nuestros ojos, digámosle, Padre, esta noche te damos las gracias primeramente porque hemos visto la necesidad que hay en cada uno de nosotros para buscar tu perdón. Sabemos que somos humanos y que como seres humanos a diario pecamos de una o de otra manera, porque aquel que diga que no ha pecado en el transcurso de un día, el tal dice la palabra que es mentiroso. Mas sin embargo, tu palabra es tan perfecta para con cada uno de nosotros que nos muestra la necesidad que nuestra alma tiene de ir delante de tu presencia y pedir perdón, buscar el perdón a través de Jesucristo. Pero también nos muestra que si nosotros vamos a buscar perdón, también nosotros nos deberíamos de presentar delante de ti como ofrenda agradable. Así, Señor, como se mecía la cebada y el trigo en tu templo, y que era quemado con aceite y con sal, para que aquella cebada y aquel trigo, cuando fuese consumido por las llamas, emanara un olor grato y agradable que subía hasta el trono de tu presencia. Así somos tus hijos cuando llegamos con un corazón dispuesto, pero con un corazón que llega sin rencores, sin amarguras y sin estar en problemas con nadie. Y eso es lo que tú nos enseñas en lo último del Padre Nuestro, a presentarnos delante de ti con un corazón limpio. Esta noche, Padre, yo te pido primeramente por mí, pero también te pido por mis hermanos que están acá, por quienes lo estén viendo, quienes lo vayan a ver más adelante. Señor, si en nosotros hay raíz de amargura por falta de perdón hacia una persona, y si nosotros no nos acordamos o no sabemos que ahí está, yo te pido en el nombre de tu Hijo que por favor nos perdones. Hay pecados que para nosotros están presentes porque fueron hace poco, pero hay pecados que quizás ya nos hemos olvidado de ellos, pero espiritualmente ahí están. Y en base a eso yo te pido por favor que nos perdones y nos laves, aún como decía el salmista David, de mis pecados que me son ocultos. Gracias por permitirnos haber estado una noche más reunidos, estudiar tu palabra según el Evangelio de Mateo. Te pido desde ya, por favor, bendice nuestros hogares, no dejes de poner el alimento en nuestra mesa y, Señor, danos esa palabra necesaria para el día sábado una vez más estar reunidos en esta casa, si tú así lo permites. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, tu Hijo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén.